Del libro del profeta Ageo. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: diles a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará con ustedes. No teman. Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones, y llenaré la gloria de este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu libertad. Defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado. Del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Si tú eres de verdad mi Dios, refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido, viviendo como me oprime el adversario? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzca, allí donde tú habitas. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracia al compás de la cítara. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas, que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no le dijeran nada a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momentico, por favor. Queridos hermanos, les doy la bienvenida a esta Eucaristía que la celebramos en honor a San Miguel, esta caminata también que vamos a tener en su honor.
donde todos nos disponemos de cuerpo y espíritu ciertamente a caminar con el Señor, a caminar ante su presencia, ¿no? Quisiera compartir con ustedes pues la enseñanza de la palabra de Dios, como siempre lo hacemos en cada Eucaristía, en este momento de la liturgia, cuando nos disponemos a hacer una reflexión con todos los que siguen al Señor, con la iglesia. Y bueno, precisamente pues en oración con el Salmo 42, nosotros le pedimos al Señor la luz y la verdad, que en nuestras mentes, en nuestros corazones siempre premie la luz de la verdad. Y como conocedores del Señor, pues la luz y la verdad es Cristo, luz que ilumina el mundo, que quiere iluminar al mundo en medio de las tinieblas, del error, de la guerra, del sufrimiento y de tantas cosas que agobian al ser humano. Y evidentemente pues es la verdad, ¿no? Porque como dicen las mismas Sagradas Escrituras, el Señor se presenta como camino, soy el camino, la verdad y la vida. El hecho de la vida es la resurrección en Cristo. Entonces, desde esa premisa, desde Cristo como luz y verdad, a raíz o como fundamento, podemos nosotros también reflexionar la palabra de Dios. Hoy y ayer, al igual que ayer, en el día de ayer aparecía en escena Herodes que escuchaba lo que hacía Jesús de Nazaret, y él se preocupaba un poco, se inquietaba, pensaba que era Juan el Bautista, pensaba que era Elías, o lo que le decían a él, o alguno de los antiguos profetas, también como dice la palabra de Dios hoy, y quería verlo, ¿no? Ayer hacíamos mención que Herodes pudiera ser que en nuestros tiempos también pudiéramos actuar como Herodes. Herodes no quiere perder el poder humano, quiere ser reconocido y quiere ser alabado por todos. Y quizás a nosotros pudiéramos correr esa tentación también. Y en Juan, pues nosotros veíamos, ¿no? Porque él decía que quizás era Juan, pero si a Juan yo lo mandé a decapitar, le mandé a quitar la cabeza. Y entonces reflexionábamos ayer que a veces a nuestra conciencia, cuando le hacemos algo a alguien, sobre todo algo muy malo, pues viene a nuestra mente, ¿no? O sea, la conciencia como que nos habla. Y era lo que le pasó a Herodes. Bueno, pero si yo lo maté. Y quizás en su mente, en su reflexión, a lo mejor Herodes pensó en algún momento, me equivoqué, ¿verdad? De hecho, que los textos dicen que le tenía cierto aprecio o cierto respeto a Juan el Bautista, pero no le importó y no quiso desairar a los que habían en un banquete o en una fiesta. Ustedes han escuchado ese texto. Y bien, pues al igual que hoy hay una gran interrogante, ¿no? Vuelve la pregunta en la reflexión de hoy: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién soy yo para ustedes, no? Es decir, refiriéndonos a Jesús. Entonces, miren, hoy en día, con todo esto de la tecnología y porque tenemos acceso a tanta información, a tantas cosas, hoy nosotros escuchamos muchas definiciones de Jesús. O sea, escuchamos que es, por ejemplo, bueno, Jesús es un maestro moral, es una persona de la historia, es un influencer espiritual. Muchos se han atrevido a decir estas cosas, o cualquier cosa que escuchemos por las redes, y a veces eso se nos queda como en la mente. Pero realmente, ¿quién es Jesús para mí, no? Muchos, vuelvo y repito, repetimos esas cosas diariamente. La pregunta sigue vigente, pero es para cada uno de nosotros.
¿quién es Jesús para mí? ¿O quién sigue siendo Jesús para mí? Hay muchos ejemplos. Vamos a decirlo así, un ejemplo, un joven participa en grupos cristianos por redes porque está de moda en su entorno, y vive una experiencia quizás con Jesús, una experiencia que transforma su vida, una experiencia que lo lleva mucho más allá a lo que lo puede invitar el mundo, dejando incluso tantas cosas que lo pudieran atraer y abandonar el camino del bien, basado en la justicia y basado, por supuesto, en el conocimiento de Dios. Pero hay otra cosa importante también que quisiéramos rescatar en esta mañana, que nosotros reconozcamos al Señor y que aceptemos también su camino de entrega, un camino de entrega que Jesús hizo por nosotros. Por eso aparece allí también en la palabra de Dios Pedro. Pedro confiesa y le dice a él: tú eres el Mesías. Y Jesús de inmediato anuncia su sufrimiento. Y ustedes lo escucharon en la palabra de Dios, es necesario. Incluso esta palabra es fuerte, ¿no? Porque el Señor dice, es necesario, no puede ser de otra manera. Tiene que ser así, anunciando el sufrimiento por el que va a pasar, anunciando que va a ser rechazado, anunciando que va a morir, pero sobre todo que al tercer día va a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Miren, muchas veces nosotros tenemos que hacer tantos esfuerzos, acompañar a un familiar enfermo, y allí uno, en ese acompañamiento a esa persona enferma, sea un familiar, sea un amigo, sea un pariente, descubre que seguir a Jesús no es tan fácil. Cuando tenemos un enfermo en nuestra casa, ¿verdad? A veces es difícil por tantas cosas. Yo admiro mucho a las personas, sobre todo a los hijos, que dedican su tiempo cuando sus padres están enfermos. Yo lo admiro mucho. Y siempre, ahorita cuando conversábamos en estas tareas que se nos han puesto por allí, con el padre encargado del Hospital Central, yo le decía a él, mira, padre, cuando esté allá, haga una oración por los enfermos. Claro que sí, en los hospitales que hay enfermos. Pero también haga una oración muy especial por los que le cuidan, por los que les asisten, porque esas personas necesitan, pues, paciencia, necesitan entrega. Y eso, pues, también forma parte de ese sufrir, ¿no? Con Cristo. Quien vea, imagínense, coloco solamente ese ejemplo, que pueden ser muchos: estar con un enfermo, ¿verdad? Padecer con él, vivir con él, llorar con él. A veces, pues somos humanos, molestarnos con el enfermo porque no hace caso, pero que pues a veces uno no entiende esa situación que está viviendo allí. Son tantas cosas, ¿verdad? Y ahí está el sufrimiento. Gastos económicos, tiempo, sacar tiempo para estar con un amigo, con un enfermo, pues es una realidad que hoy a nosotros nos toca vivir. Y bueno, yo termino diciendo, como un tercer aspecto, nosotros no debemos hacer publicidad de la fe. Debemos es anunciar la buena noticia. A veces nos hemos convertido, y puedo yo caer como sacerdote o alguno de ustedes, como tenemos las redes, para hacer como publicidad de la fe. Y la fe no es una cuestión publicitaria. La fe es una cuestión vivencial, que se vive y que se transmite y que se contagia de alguna manera, ¿sí? Entonces nosotros debemos evitar presentar la fe como un proselitismo, y sobre todo un proselitismo vacío. Jesús pide discreción. Fíjense, eso es tan importante, por eso lo digo. Ahí en el Evangelio dice, el Mesías de Dios, le responde Pedro. Entonces Jesús le ordena severamente que no se lo diga a nadie, ¿verdad? O sea, exige también discreción, no se lo digan.
¿verdad? Porque la revelación del reino no es una herramienta para fama ni para manipular a las masas o a las personas, o como para presentarlo como expectativas políticas o cosas de estas, no. Cuando uno presenta el Evangelio desde aquí, desde este atril o desde el púlpito, desde un ambón o incluso desde el altar, cuando uno presenta la fe, es porque le está presentando, nosotros presentamos un camino de salvación, un camino que va mucho más allá de los poderes terrenos, que va mucho más allá de cuestiones políticas o de cuestiones, también pudiéramos decir, mediáticas. La fe, pues, al final es debe ser auténtica y que crece o que debe crecer y que nosotros debemos ayudar a crecer en la humanidad y sobre todo con humildad. Bueno, me alegra a mí celebrar nuevamente, ya con esta llevamos 3 años creo, 3 años celebrando esta Eucaristía y este momento tan importante también de preparación para la celebración de nuestra fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel. Pidámosle a Dios de pie, por favor, para hacer esta oración y que el Señor nos acompañe. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, que te confesamos como nuestro Cristo. Concédenos la valentía de una fe personal, que no tema la entrega. Dame fuerzas para acompañar, paciencia para sufrir, con esperanza y humildad, para testimoniar sin fanfarrias. Amén.